Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Me confirman, por favor, si se escucha el audio y enseguida comparto la pantalla para que también me confirmen si se consigue ver. Muy bien, chicos. ¿Estamos consiguiendo ver la pantalla, escuchando el audio correctamente? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, chicos, antes de iniciar, lo que les quiero decir, que ya nos estamos aproximando, ¿no?, a la fecha de su primer parcial. Por tanto, tienen que seguir practicando. Aquellos estudiantes, hay estudiantes, ¿no?, que se nota que han practicado, están enviando sus tareas y demás. Pero hay otros que no sé qué está pasando, tal vez están confiando. Chicos, no dejen pasar el tiempo. Estamos prácticamente casi al 50% de avance para lo que es el primer parcial, ¿ya? Entonces, si hay alguien que se estaba confiando, ya es hora de ponerse las pilas, todavía es tiempo para poder realizar, para poder practicar, para poder preguntar, para poder tomar conciencia de que aún, si es que se han dejado, no sé, se han confiado, aún pueden, aún están a tiempo para poder conseguir buenos resultados para su primer parcial. Organicen bien sus tiempos. Si hay una asignatura que les cuesta un poquito más, pues denle un poquito más de tiempo, obviamente sin dejar de lado o las otras asignaturas. Ya, chicos, practiquen. Ustedes lo que quieren es entrar a la Facultad de Ciencias y Tecnología, pero con buenos conocimientos, con conocimientos solidificados, con conocimientos que les va a permitir que su estancia en la universidad sea un poco más llevadera. ¿Ya? Entonces, esa reflexión, si se han confiado, no hagan eso. Aún están a tiempo, estamos casi al 50% de avance para el primer parcial. No se dejen, pónganse las pilas y a darle duro, ¿ya? Entonces, ya habíamos ingresado, ¿no?, a la primera parte de lo que era la segunda temática, que es factorización y fracciones algebraicas, donde ya se ha mencionado los subtemas que se va a ver: diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, suma y diferencia de cubos, descomposición en factores de un polinomio, simplificación de fracciones algebraicas y operaciones elementales con fracciones algebraicas. Ya, entonces, todos estos tópicos estaríamos terminando con el día viernes, y la siguiente semana, que sería para la última temática del primer parcial y ejercicios que vamos a ir resolviendo. Bien, antes de ver, ¿no?, lo que era el ingreso a lo que es el álgebra, hemos visto un poquito de qué es una expresión algebraica, ¿no? Hemos ido recordando. Una expresión algebraica simplemente es una expresión como está escrita en la parte derecha de la pantalla, ¿no? ¿Y qué consta de qué cosas? Una expresión algebraica va a constar de un coeficiente, una parte literal o base, y también va a constar de exponentes, ¿no? Entre ejemplos de cosas que podemos ver en expresiones algebraicas, tenemos lo que son los monomios, que está caracterizado simplemente por una expresión algebraica, ¿no? Y tenemos un binomio, que es la operación de suma o resta de dos expresiones algebraicas. Tenemos lo que es un trinomio, que es la combinación de sumas restas de tres expresiones algebraicas. Y en general podemos hablar de polinomio cuando estamos hablando de operaciones de sumas y restas de más de 4 o más expresiones algebraicas. Sin embargo, cuando hablamos de polinomio, también podemos referirnos cuando hablamos de trinomio, binomio, monomio, ¿ya? En realidad, polinomio se refiere a todo el conjunto de operaciones con expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, cuando yo digo polinomio, puedo referirme también a un trinomio, ¿ya? Pero cuando digo trinomio, es específicamente este tipo de expresiones.
¿No ve? No puedo decir que no sé, es decir, puedo decir trinomio. Trinomio es el de 3 términos, binomio es el de 2 términos, monomio es de 1 término. Sin embargo, polinomio puedo referirme a todos ellos. No puedo decir, por ejemplo, que esta expresión que está aquí anotada, el ejemplo de 1 más x cuadrado más x cubo, etcétera, es un trinomio. ¿Ve? Trinomio, ya hemos dicho, 3 términos. Binomio, 2 términos, monomio, 1 término. Y polinomio, pues podemos considerar cualquier ejemplo. Entonces, eso para que recordemos con qué tipo de cosas vamos a trabajar cuando trabajamos en álgebra, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con todo ese tipo de expresiones. Vamos a trabajar con polinomios, operaciones con polinomios, división de polinomios, sumas, restas, simplificaciones que se va a realizar. Bien, entonces, la primera parte tenemos lo que es diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, esto es parte de lo que se va a ver también en lo que es la factorización de un polinomio. Entonces, a modo introductorio, tenemos, por ejemplo, esa partecita de la referencia que se tiene con áreas de rectángulos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, nos está hablando del trinomio cuadrado perfecto a modo de ilustración, de que podemos considerarlo y verlo también como áreas de rectángulos. Por ejemplo, dice aquí, nos está mostrando, ¿no?, este rectángulo y nos está diciendo que tiene una base de A más B y una altura de A más B. Entonces, ¿cómo hallamos el área de este rectángulo? Simplemente es base por altura. En realidad es un cuadrado, ¿no?, del lado A más B. Entonces, ¿cómo hallamos el área de todo este cuadrado? Multiplicamos A más B por A más B, que sería A más B elevado al cuadrado, ¿no? Y no es más que esta suma de expresiones algebraicas, ¿no? Y vemos claramente en la figura, por ejemplo, que está representado por subáreas de rectángulos que se está formando ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado grande del lado A más B, su área no es más que el área del cuadradito del lado A más el área más 2 veces el área del rectángulo del lado de base A y altura B, más 2 veces más el área del cuadradito del lado B, ¿no? Entonces, eso a modo ilustrativo de lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Y van a ver más adelante que un trinomio cuadrado perfecto simplemente es una expresión de este tipo, ¿ya? Entonces, una expresión de ese tipo es lo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, cuando las cosas que nosotros un poquito debemos ya adentrarnos para cuando vamos a hablar más adelante de factorización de polinomios, son estas que ahorita lo vamos a ver a modo de recordatorio también, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es el cuadrado de un binomio. ¿Qué es el cuadrado de un binomio? Simplemente es un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo es un binomio? Ya hemos visto, ¿no? Un binomio es una suma o resta de 2 expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un binomio, el binomio A más B elevado al cuadrado, ¿no? Por eso nos dice cuadrado de un binomio. ¿Y cómo se desglosará esta expresión? Entonces, aquí tenemos una formulita, ¿no? Nos dice que el binomio elevado al cuadrado no es más que el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Es una formulita que nosotros debemos de recordar siempre, ¿no? Y para los que nos hemos olvidado la formulita, podemos deducirla. ¿Cómo vamos a deducir la fórmula? Aquí está, ¿no? En su texto mismo tiene la demostración de cómo ha llegado a obtener esta formulita, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este binomio elevado al cuadrado y no es más que ya hemos dicho, ¿no ve? Por definición de exponentes, por definición de potenciación, ¿a qué es igual
cualquier expresión elevada al cuadrado. No es más que multiplicar esa expresión 2 veces, ¿no? Ahí simplemente está utilizando la definición de potenciación. Y ahí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha multiplicado término a término, ¿no? Entonces, aquí ha multiplicado A con A, ha hallado A cuadrado. A con B, ha hallado AB. B con A, ha hallado AB, porque la multiplicación es conmutativa. Y luego B con B, B cuadrado. Y haciendo operaciones, pues, se ha obtenido A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es la formulita de cuadrado de un binomio? ¿No? Entonces, cuando ustedes se encuentren con ese tipo de problemitas de expresar un binomio al cuadrado por extensión, entonces simplemente recurren a la formulita si es que ya la recuerdan, y si no recuerdan, entonces pueden desglosar. Entonces, cuando tenemos formulitas, ¿qué es lo que nos permite? Simplificar las operaciones que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no nos acordamos de la formulita, claro, podemos realizarlo paso por paso, ¿no? Como lo que está en la demostración. Sin embargo, las fórmulas nos ayudan a nosotros a simplificarnos el trabajo. Entonces, como ejemplo, entonces aquí, por ejemplo, en este primer ejemplito, les pide el desarrollo de esta expresión, ¿no? De este binomio elevado al cuadrado. ¿Cuál será su desglose? Entonces, ustedes van y simplemente, ¿qué hacen? Utilizan la formulita. ¿Qué les dice la formulita? Entonces, agarramos el primer término de la suma de este binomio y lo elevamos al cuadrado. Le sumamos el doble producto de ¿quién? Del primer término multiplicado por el segundo. Ahí está, ¿no? Y a eso le sumamos el segundo término elevado al cuadrado. Y ahí, haciendo operaciones, se obtiene el resultado, ¿no? Operaciones que implican cosas que ya se ha visto. Por ejemplo, aquí, que está utilizando la propiedad de potenciación cuando tenemos multiplicación de dos elementos, ¿no? Entonces, cuando tenemos multiplicación o divisiones también, la potencia ingresa, ¿no? A lo que se está multiplicando o dividiendo. Entonces, esta potencia cuadrado ha entrado tanto a lo que se está multiplicando el 1/2 con el A, y dentro del 1/2 ha ingresado al 1 y ha ingresado al 2, y es lo que se ha obtenido aquí, ¿no? Entonces, con operaciones de potenciación básicas que ya conocemos, se puede desglosar rápidamente utilizando también la fórmula que se conoce, ¿no? Entonces, esa es una de las formulitas que también más adelante nos va a servir para identificar, para ver tipos de factorización. Bien, aquí tenemos otro ejemplito, ¿no? Entonces, tenemos un binomio elevado al cuadrado. ¿Cuál será su expresión en extensión? Lo que nos está pidiendo. Entonces, ya hemos dicho, un binomio simplemente es dos expresiones algebraicas sumadas o restadas. Aquí tenemos, son expresiones algebraicas, se están sumando. ¿Cuál será su resultado? Entonces, ¿qué nos dice la formulita? Recurrimos a ella. Agarramos para saber este resultado de este binomio elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos? Agarramos el primer término, lo elevamos al cuadrado. Le sumamos a eso el doble producto del primer término por el segundo término. A eso le sumamos el cuadrado del segundo término, ¿no? Y nuevamente aquí se tiene otra vez operaciones con potencias. Entonces, para esta parte, ¿qué es lo que está haciendo? Tenemos multiplicación, ¿no? Se está multiplicando el 5 con el m elevado a la 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ingresado el exponente tanto al 5 como al m elevado a la 2x menos 3. Está aquí. 5 elevado al cuadrado es 25. Y lo otro, que sería m al cuadrado, m elevado a la 2x menos 3, multiplicado por 2, ¿no ve? Porque hemos dicho cuando es potencia de potencias, las potencias se multiplican, ¿no? Las potencias se multiplican y por tanto, ¿qué se obtendría? Se obtendría para esta potencia de aquí, multiplicar 2 por 2x menos 3.
Entonces, la multiplicación aquí, ¿cuánto ha salido? 2 por 2x, 4x. Menos 6, ¿por qué? Porque menos 3 por 2 es menos 6, ¿no? Entonces, regla de potencia. Propiedades de potenciación. Y aquí, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente ha multiplicado coeficientes, 5 por 2, 10. Y para las potencias, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí, con las potencias, no podemos hacer nada, ¿no ve? Porque no podemos decir nada sobre que si se puede operar o no se puede operar con estas potencias, porque no tenemos misma base, ¿no ve? Cuando tenemos multiplicación de potencias con misma base, sí podemos hacer operaciones con sus potencias, pero por ejemplo aquí no tenemos operaciones con potencias que tengan misma base. Aquí tenemos m y aquí tenemos n, por tanto lo anotamos tal cual está, ¿no? Y luego aquí dice más n elevado a la 4x todo elevado al cuadrado. Nuevamente potencia de potencias. ¿Qué nos dice las propiedades de potencia? Simplemente para desglosar, hacemos la multiplicación de las potencias. Aquí está, ¿no? 4x multiplicado por 2, 8x. Y ese es su desglose de este binomio elevado al cuadrado, ¿no? Y recuerden siempre que aquí, cuán importante ha sido saber las propiedades que tenemos de potenciación. Otro de los ejemplitos. Tenemos aquí ya igual dos expresiones algebraicas, tenemos un binomio y está elevado al cuadrado. Tenemos expresiones algebraicas con coeficientes negativos, ¿no? Entonces, las expresiones algebraicas y combinaciones de ellas se nos pueden presentar de diferente manera. Pueden tener coeficientes positivos, negativos y combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, recurrir primero a lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, lo primero que he hecho aquí, ¿qué es? Identificar cuál es el primer término. El primer término, o sea, ha intentado anotarlo como la suma de dos expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, el primer término resulta ser el menos 2x. Aquí está el primer término, menos 2x. El segundo término es el menos 3x, ¿no? Porque desglosando todo esto obtienes esta expresión. Entonces, aquí ya tenemos en la forma en la que está la fórmula que arriba se ha mencionado. Una primera expresión algebraica sumado a otra expresión algebraica. Suma de dos expresiones algebraicas, es decir, un binomio. Entonces, lo elevamos al cuadrado. ¿Y qué nos decía la formulita? Entonces, agarramos la primera expresión, lo elevamos al cuadrado. Le sumamos a ello dos veces la primera expresión por la segunda expresión y a eso le vamos a sumar la segunda expresión elevado al cuadrado. Nuevamente, operaciones con potencias. ¿Ve? Aquí tenemos que la potencia se va a repartir a todos los que se están multiplicando aquí adentro. Lo propio en esta parte. Entonces, para cuando tenemos en la primera parte, ¿qué sabemos? Cuando estamos elevando un número negativo a una potencia par, el resultado siempre es positivo. ¿No ve? Aquí lo estamos viendo. Entonces, ingresando el cuadrado a todo lo que se está multiplicando dentro del paréntesis, nos queda que aquí tendríamos un menos 1, digamos, ¿no? Menos 1 elevado al cuadrado, 1. 1 por 2 elevado al cuadrado, que sería 4, nomás, ¿no? Y la parte literal, x elevado al cuadrado, pues x cuadrado nada más. Y aquí, primero, la multiplicación de coeficientes, la multiplicación de números. Entonces, tenemos la multiplicación 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 por menos 3, regla de signos, ¿no? Menos por menos más, 4 por 3, 12 positivo, ¿no? Y las partes literales, x por y, simplemente queda x por y, ¿no? Porque no podemos hacer ninguna operación más. Más, nuevamente aquí, regla de o propiedades de potenciación. La potencia ingresa y menos 3y, todo eso elevado al cuadrado, nos sale simplemente 9y elevado al cuadrado positivo. Entonces, la expresión de este binomio desglosado había sido solamente eso. Bien.
Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tenemos queremos desarrollar diferencia de binomios elevados al cuadrado. Ya, lo mismo. Para desglosar esta formulita podemos recurrir a lo que era la primera fórmula, ¿no? Para tener ya esta parte. Entonces, ¿a qué es igual a menos b elevado al cuadrado? Podemos anotarlo como una suma de dos expresiones algebraicas. ¿Qué expresiones algebraicas van a ser? Aquí voy a poner el a y para obtener menos b tendría que sumar a este lado de la operación suma el menos b, ¿no? Esto es igual, son la misma expresión. Y aquí pues ya tengo la suma de dos expresiones algebraicas. Tengo un binomio elevado al cuadrado con suma, ¿no? Y para esto ya tenemos nosotros la formulita. ¿Y la fórmula qué es? Esto es igual a el primer elemento elevado al cuadrado más el doble producto del primero multiplicado por el segundo más el segundo elemento elevado al cuadrado. Y no es más que desarrollando ¿qué? Es a cuadrado, aquí está. Regla de signos, más con menos, menos 2 veces AB, aquí está, menos 2 veces AB, más, dice menos B al cuadrado. Menos B al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿No ven? No se olviden que si tenemos cualquier expresión negativa elevada al cuadrado, su resultado simplemente es el cuadrado de esa expresión sin el signo. Es decir, con el signo contrario, que sería positivo. ¿No? Y aquí está. Entonces, la formulita para cuando tenemos diferencia de dos expresiones algebraicas. Entonces podemos recurrir a lo que ya se conoce y obtener la fórmula que nos va a permitir simplificar otras operaciones, ¿no? Entonces, un ejemplito, aquí está, ¿no? Tenemos esta, para ya no estar haciendo ese paso de decir, anotar como la segunda expresión, el menos 9y cuadrado, para evitarnos ese pasito, directamente utilizando la fórmula que ya se ha desglosado, que es esta, ¿no? Cuando tenemos diferencia de dos expresiones algebraicas y le queremos elevar al cuadrado, simplemente realizamos utilizando la formulita. Entonces, para este caso, que teníamos 4x cuadrado menos 9y cubo, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice, para desglosar esto, agarras la primera expresión, lo elevas al cuadrado. Menos, porque aquí estamos con menos, no nos olvidaremos. Menos 2 veces la primera expresión multiplicado por la segunda expresión, más la segunda expresión elevado al cuadrado. Nuevamente, operaciones con potencia, propiedades de potenciación, ¿no? Aquí la potencia 2 ingresa a todos los términos que se están multiplicando. Es decir, 4 elevado al cuadrado, 16. X a la cuarta elevado al cuadrado, potencia de potencia. Cuando tenemos potencia de potencia, ya hemos dicho, las potencias se multiplican. 4 por 2, 8. Ahí está. Menos. Y aquí no hay expresiones en literal que podamos multiplicar, sí, pero sí los coeficientes. Entonces multiplicamos, ¿no? 2 por 4 por 9, 72. Y la parte literal se queda nomás porque no hay ninguna cosa que hacer. Más 9y cubo, todo eso elevado al cuadrado. Nuevamente, potencia de potencias y propiedades de potenciación. La potencia ingresa porque se están multiplicando. 9 elevado al cuadrado, 81. Y elevado al cubo elevado al cuadrado, potencia de potencias, que sería multiplicación de potencias, que sería y a la sexta, ¿no? Entonces, recuerden siempre las propiedades que se está aplicando en cada ejemplito, en cada ejercicio que tienen. Bien, para la parte de diferencia o binomios elevados al cuadrado, entonces yo me imagino que eso ya está muy claro. Y ya saben, las formulitas nos permiten simplificar los trabajos que
los pasos que vamos a ir teniendo en los ejercicios de este tipo. Bien, aparte, ¿qué otras operaciones también podemos tener en cuanto a polinomios? Podemos tener cuadrados de trinomios, es decir, nosotros tenemos las sumas o restas de tres expresiones algebraicas y elevadas al cuadrado es lo que conocemos como cuadrado de un trinomio y saber, ¿no?, a qué será igual para poder después utilizarlas en algunas simplificaciones, en algunas factorizaciones. Bien, si nosotros tenemos expresiones de este tipo, trinomios, en realidad, si nosotros tenemos trinomios y elevados al cuadrado, queremos saber a qué es igual o cómo se puede desglosar, dice que tenemos esta formulita, ¿no? Si tenemos A más B más C, todo es elevado al cuadrado, no es más que agarrar el primer factor, elevarlo al cuadrado, sumarlo el segundo factor, elevarlo al cuadrado, sumarlo el tercer factor y elevarlo al cuadrado. Y sumar a todos ellos la multiplicación del doble de las combinaciones de cada uno. Es decir, multiplico el 2 por A por B, más multiplicado el 2 por A por C, y sumando a ello el 2 multiplicado por la última combinación, ¿no? B por C. Entonces, esta formulita dice que nosotros podemos utilizar cuando tenemos trinomios elevados al cuadrado. Entonces, para lo mismo, ¿no ve? A veces, no sé, se nos va la fórmula, nos olvidamos o algo, pero nosotros podemos deducir las fórmulas simplemente recurriendo a operaciones que ya se conoce, a definiciones que ya se conoce, como en este caso, igual que el anterior, ¿no? Entonces, cuando tenemos expresiones elevadas al cuadrado, simplemente es agarrar la expresión y multiplicarlas 2 veces, ¿no? Como en este caso, y ahí haciendo las operaciones de distributividad y luego sumas y restas, asociatividad y demás, podemos obtener lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, para aquellos que desean verificar de dónde ha salido esta fórmula, ahí tienen la demostración. Vuelvo a recalcar, las formulitas que tenemos nos permiten simplificar más el trabajo cuando estamos resolviendo ejercicios. Y aquí, aclarando, para cuando ustedes vayan al examen, es prohibido formularios, ¿ya, chicos? Entonces, si alguien se ha olvidado alguna formulita, entonces dedúzcala utilizando las cosas que ya conoce, ¿ya? Entonces, en la parte de matemática no va a haber formulario, por si acaso, en el examen. Bien, ejemplo para cuando tenemos cuadrados de trinomios. Por ejemplo, podemos tener este tipo de expresiones, ¿no? Trinomio al cuadrado. Y su desglose. Su desglose, claramente podemos utilizar la fórmula directamente. ¿Qué nos dice la fórmula? Tenemos este trinomio, este elevado al cuadrado, agarramos el primero, lo elevamos al cuadrado. Sumamos el segundo elevado al cuadrado. Sumamos el tercero elevado al cuadrado y le sumamos a todos ellos el doble producto de todas las combinaciones. Es decir, agarro el 2, lo multiplico por X, por 2, por Y. Ahí está. Luego a eso le sumamos el doble producto de 2Y por 3Z. Perdón, el doble producto de el doble producto del primero por el tercero, ahí está. Y sumando a todo ello el doble producto del segundo por el tercero, ¿no? Y nuevamente operaciones con potencias para desglosar a qué es equivalente ese trinomio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿directamente podemos utilizar formulitas? Sí, podemos utilizar siempre y cuando la fórmula esté correcta. Bien. Inge, ¿Sí? Inge, en caso de que sea menos dentro del paréntesis, no hay esa fórmula, ¿no? ¿O sí? Ya, considerando esto, claro que podemos nosotros deducir las formulitas para cuando tengamos A menos, por ejemplo, cuando tengamos A menos B menos C, o cuando tengamos A menos B más C, por ejemplo. Digamos, cuando nosotros queremos saber
¿A qué será igual? A menos B más C, digamos, que es una de las posibles que podemos tener. A ver, podemos tener este tipo, aunque también hay otros tipos que podemos tener. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto no es igual, no es más que igual a más menos B más C. ¿No ven? Entonces, esta expresión de aquí es la misma que está aquí. Aquí ya tengo suma de tres expresiones algebraicas. ¿No ve? Ahí está A más esta, más este menos B más C. Entonces voy a la formulita. Entonces aquí, ¿qué tengo? Dice, elevo el primero al cuadrado. A eso le sumo el segundo elevado al cuadrado. ¿El segundo cuál es? El segundo ya no es B nomás, es menos B. ¿No ve? Menos B elevado al cuadrado más el tercero elevado al cuadrado. El tercero elevado al cuadrado simplemente es C elevado al cuadrado. Y a esto dice que le tengo que sumar el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo, que sería 2 veces A por menos B. A ver, más, dice que le voy a sumar a eso el doble producto del primero por el tercero. El primero es A y el tercero es C. A esto le voy a sumar, ¿quién? El doble producto del segundo por el tercero. ¿Pero quién es el segundo? El segundo en este caso es menos B multiplicado por C. ¿No? Y ahí, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser igual a ¿qué? A cuadrado menos B al cuadrado. ¿A qué es igual? Simplemente B al cuadrado, ¿no ve? Entonces aquí tengo más B al cuadrado. Más C al cuadrado. Y aquí, ¿qué tengo? 2A multiplicado por menos B, regla de signos. Menos 2 veces AB. Más 2 veces AC, que no tengo nada que hacer. Menos, porque aquí regla de signos nuevamente, ¿no? Más con menos, menos con más, menos. 2 por B por C, 2 veces B por C. Entonces, para cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones así anotadas, trinomios de este tipo, aquí había sido igual. Si yo tengo A menos B más C elevado al cuadrado, no es más que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AB más 2 veces AC menos 2 veces BC. ¿No? Entonces, ahí podemos nosotros jugar con los diferentes signos que podemos tener, combinaciones de signos y hallar nuevas formulitas. Pero la fórmula base, ¿cuál es? Esa. Con esa formulita nosotros podemos hallar otras formulitas para cuando tenemos otras combinaciones de operaciones, diferentes combinaciones de operaciones diferentes a esta. Ya, entonces ustedes a modo de practicar también pueden ir hallando las formulitas para cuando, por ejemplo, tenemos A menos B menos C. Entonces, para cuando tenemos A menos B menos C, ¿a qué es igual ese A menos B menos C? Ese A menos B menos C no es más que A más menos B más menos C, ¿no? Y ahí utilizar la formulita y poder hallar una nueva fórmula. Muy bien. Entonces, binomios conjugados. Dice que los binomios conjugados son multiplicaciones de dos binomios, pero de este tipo. ¿Ya? Entonces, un binomio conjugado simplemente es la multiplicación de dos binomios de este tipo. A más B, A menos B. Así se caracteriza un binomio conjugado. Y su resultado dice que es la diferencia de los cuadrados, ¿no? Entonces tenemos en cada, por ejemplo, en este binomio conjugado, la expresión A y la expresión B que se repiten en cada uno, ¿no? Y si nosotros tenemos eso, no es más que la diferencia de sus cuadrados, es decir, A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, más adelante, cuando nosotros estemos hablando de factorización también, vamos a ver lo que es esta formulita, diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual una diferencia de cuadrados? Simplemente es a la descomposición en estos binomios conjugados, en este tipo de multiplicaciones de
combinación de expresiones algebraicas. Entonces, de aquí a aquí es diferencia de cuadrados. ¿Cómo una diferencia de cuadrados puede expresarse en multiplicación? ¿Ya? Pero este tipo de expresiones, así como está aquí, es denominado lo que son como binomios conjugados. Entonces, nuevamente, para cuando tenemos una fórmula y queremos saber si realmente es esa la fórmula, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos y desglosamos si realmente vale lo que nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí les está dando ya la demostración de dónde es lo que ha salido esta formulita. Y no es más que hace las operaciones, ¿no? Distributividad, asociatividad, conmutatividad y obtiene el resultado. Entonces, vuelvo a recalcar, las formulitas simplemente nos ayudan a que nos simplifique el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, cuando hablamos de binomios conjugados, hallar las diferentes expresiones que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este binomio conjugado y nos dice que hallemos a su expresión en extensión. No es más que este tipo de expresiones podemos expresarlo considerando esa formulita como agarramos la primera expresión, m, la segunda expresión, que sería 4, y los elevamos al cuadrado y hacemos su diferencia, nada más. ¿No? Aquí está, m cuadrado menos 4 al cuadrado, que sería m cuadrado menos 16. Simplemente eso. Entonces, cuando tenemos este tipo de expresiones simples, facilito, ¿no? Rapidito lo podemos identificar y hacer. Pero se nos puede presentar también otro tipo de ejemplos cuando hablamos de binomios conjugados, como por ejemplo este, ¿no? Que ya no es tan simple como este de aquí arriba. Entonces, para cuando tenemos binomios conjugados, simplemente nos fijamos de que de los signos que tienen que ser diferentes, uno tiene que ser más y uno tiene que ser menos, y sus demás elementos tienen que ser iguales, ¿no? Aquí está este menos 2x cubo, aquí se está repitiendo, menos 2x cubo. Y el 7 y 7 está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a desglosar este producto? Este binomio conjugado nos dice que, bueno, nuestro término A, en este caso sería todito el menos 2x cubo. Nuestro término B, el 7. Entonces, no es más que agarrar el término menos 2x cubo y elevarlo al cuadrado. Y a eso restarle el segundo término, elevarle al cuadrado, ¿no? Que aquí está desglosando con mayor detalle, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más nos importa? Esta parte directamente, ¿no? Esta parte de aquí está el menos 2x cubo elevado al cuadrado, menos 7 elevado al cuadrado. Nuevamente aquí, menos 2x cubo elevado al cuadrado, potenciación, potencia de potencia y multiplicaciones elevados a potencia. Entonces, cuando tenemos potencia, ya sabemos, si tenemos multiplicaciones elevado a una potencia, la potencia ingresa, se multiplica. Perdón, ingresa a todos los que se están multiplicando. Entonces, ahí la potencia está ingresando al menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, signo positivo. 2 elevado al cuadrado, 4. X cubo elevado al cuadrado, potencia de potencias. Las potencias se multiplican. 3 por 2, 6, ¿no? Entonces, x a la sexta menos 7 elevado al cuadrado, pues 49, nada más. Licenciada, ¿sí? Le interrumpiré, por favor. Dylan tiene la mano levantada. Tal vez a los estudiantes, si puede usted autorizarles el que abran el micrófono si tienen alguna consulta, porque no se ve la mano levantada mientras la docente está explicando. Sí. Hermano, buen día, gracias. Buen día. Sí, chicos, ya les había dicho, ¿no? Y la manito a veces no se puede ver, entonces, quien sea que quiera tomar la palabra en cualquier momento, puede hacerlo, chicos. Dylan, dime, puedes tomar el micrófono. Dylan. Muy bien, chicos. Entonces, para cuando alguien quiera hacer alguna
comentario o alguna duda o algo que no les esté quedando claro, en cualquier momento, no se preocupen, pueden interrumpir lo que estamos haciendo y tomar el micrófono, ¿ya? Entonces, eso. En cualquier momento, quien sea de ustedes puede agarrar el micrófono y hacer una comentario o cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, ya aquí ya hemos visto, ¿no?, la parte de binomios conjugados y cómo a través de la formulita podemos desglosarlo rápidamente. Bien, por ejemplo, tenemos otras expresiones también donde se puede aplicar lo que es la parte de binomios conjugados. Entonces, como en este ejemplo, ya tenemos m más n menos p multiplicado por m más n más p. Entonces, identificamos primero siempre para cuando podamos o no podamos utilizar binomios conjugados, ¿no ve? Entonces, hemos dicho binomios conjugados son expresiones de este tipo, ¿no ve? A más B. Así, de ese tipo tienen que ser. Los primeros términos se tienen que repetir, los segundos términos también, y solamente los signos deben de ser diferentes. Entonces, ¿será que aquí tenemos binomio conjugado? Verificamos, ¿no? Aquí está el primer término, se está repitiendo aquí, segundo término se está repitiendo, y los signos diferentes, ¿no? Entonces, esto sí es un binomio conjugado. Entonces, claro que podemos utilizar la formulita de binomio conjugado que se tiene, que es la diferencia de los cuadrados, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Es primero la identificación y mediante la identificación, pues ya los ha agrupado, ¿no? Entonces, toda esta expresión no es más que el producto de estas nuevas expresiones, que es lo mismo, solamente aquí lo ha agrupado para que se pueda ver mejor. Y considerando la formulita, no es más que todo esto va a ser igual a esta expresión, m más n elevado al cuadrado menos la segunda expresión, p elevado al cuadrado. Entonces, para desglosar aún más esta formulita, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí tiene un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ese binomio elevado al cuadrado, ya sabemos, hemos visto más antes cómo se desglosa, que no era más que elevar el primero al cuadrado, sumarle el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y el menos p que ha bajado, menos p al cuadrado que ha bajado, porque no se ha realizado ninguna operación. Entonces, esta expresión, en resumen, es igual a esta expresión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, chicos, estamos viendo, ¿no ve? Expresiones que se están multiplicando y obtener un resultado, un nuevo polinomio. Expresiones polinomiales multiplicadas resultan que pueden anotarse de otro modo también como polinomio. Ahora, más adelante, vamos a ver lo que es factorización, que es al revés. Nosotros tenemos una expresión y queremos anotarlo como producto de expresiones más simples. Y ahí vamos a ver lo de la parte de factorización de polinomios, ¿ya? Pero aquí todo esto ya nos está sirviendo para que más adelante sea más fácil para nosotros ver qué cosa podemos realizar. Bien, también podemos ver lo que son los binomios con términos en común. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver una nueva expresión para la multiplicación de binomios, pero considerando que estos binomios tienen una expresión en común? Como por ejemplo aquí nosotros podemos encontrarnos con multiplicación de binomios. Ahí está, dos binomios se están multiplicando, pero teniendo una expresión en común. Binomios que se están multiplicando, pero teniendo una expresión en común. Y dice que si nosotros tenemos este tipo de multiplicación de binomios, su resultado no es más que agarrar el primero, es decir, el que tienen en común, elevarle al cuadrado. A eso sumarle las segundas partes de esos binomios sumados y multiplicarle por x, y a eso sumarle la multiplicación de los segundos, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos multiplicación de dos binomios, tal que tengan en común a uno de ellos en sus términos, entonces podemos utilizar esta fórmula. ¿De dónde viene esa fórmula? Aquí está, ¿no? Su demostración. Entonces, para
aquellos que tal vez, no, esta fórmula parece que no está bien o algo, entonces pueden verificar. La verificación está ahí en su demostración. ¿De dónde ha venido la formulita? Pues de todas esas operaciones que se realizan. Ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplito de cuando nos encontramos con este tipo de combinaciones de operaciones entre binomios con término en común. Entonces veamos, verificamos. Aquí tenemos multiplicación de dos binomios. Multiplicación de dos binomios y verificamos si estamos en este tipo de ejemplos. Tienen que tener un término en común. Aquí está, tienen su término en común, que es el 5x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esta expresión no es más que agarrar el primer término, es decir, el término que se repite, en este caso 5x, y elevarlo al cuadrado. A eso le sumamos la suma de ¿quiénes? De los términos, de los segundos términos de cada uno de los binomios. Entonces, agarramos el menos 4, le sumamos el menos 2. Aquí está, menos 4, menos 2. Y a eso le multiplicamos por el elemento que tienen en común. ¿Cuál era? El 5x. Más la multiplicación de los segundos términos, ¿no? La multiplicación de menos 4 por menos 2. Y nuevamente operaciones con exponentes, operaciones con números, regla de signos y finalmente el resultado de la multiplicación, ¿no? Entonces, para cuando tenemos binomios con término en común, verificamos siempre, ¿no? Que sean de este tipo y, claro, podemos aplicar directamente la formulita que tenemos ahí anotada. Bien, también cuando tenemos algunas operaciones con polinomios, podemos encontrarnos en lo que tenemos, ya no solamente elevaciones de binomios al cuadrado, podemos ver también lo que es elevar un binomio a una potencia al cubo, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un binomio elevado al cubo. Entonces, para cuando tenemos binomios elevados al cubo, podemos utilizar también la formulita que está descrita ahí, ¿no? Si tenemos a más b al cubo, ¿qué hacemos? Agarramos el primer elemento, lo elevamos al cubo, más el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿no? Entonces, para los que quieren saber de dónde es lo que ha venido esa formulita, ¿por qué? Porque aquí está, ¿no? Entonces, la formulita viene de desglosar este binomio elevado al cubo por definición y haciendo ya las diferentes operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está utilizando también lo que es el binomio al cuadrado, ¿no? Que ya haciendo operaciones y demás se ha desglosado todo. Entonces, la formulita podemos utilizarla directamente, sí, y para los que no recuerdan la formulita, entonces pueden desglosarla, pueden deducirla, claro que sí. Entonces, de ello se deduce esa formulita. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo simple, tenemos, ¿a qué será igual la expresión? M más 5 elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, primero está aquí, bueno, en este ejemplo está siendo muy detallado, ¿no? Está viendo los resultados de todas de todos los términos que implicaban la formulita, ¿no? Está hallando parte por parte todos estos sumandos. Y después de haber realizado parte por parte todos los sumandos, lo ha anotado directamente, ¿no? Pero lo que nos interesa es el resultado. Primero, m más 5 elevado al cubo, que es igual el primero al cubo, es decir, m al cubo, más el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo, que sale 15m cuadrado, más el triple producto del primero multiplicado por el segundo al cuadrado. Aquí está, 75m, más el segundo, que sería 5 elevado al cubo, que es 125. ¿No? Entonces, directamente no necesitan hacer paso por paso para cuando tienen este tipo de problemas, directamente pueden ir al resultado, obviamente haciendo las operaciones que se requiere
no necesariamente anotarlos, pero sí la deducción final, anotarla. Entonces, eso es para cuando tenemos sumas, ¿no? Entonces, tenemos una suma de dos expresiones algebraicas elevadas al cubo. Pero también se nos puede presentar lo que es con un signo menos, ¿verdad? Aquí, x menos 4 elevado al cubo. Lo mismo, o sea, podemos realizarlo convirtiendo esta expresión como aquí lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos deducir? Una nueva formulita. Pero aquí está haciendo, ahí mismo está haciendo la deducción de la fórmula, utilizando la fórmula. Es decir, está haciendo esta expresión elevada al cubo utilizando la formulita que ya conoce, la formulita de a más b elevado al cubo. Pero aquí es como que tuviéramos a menos b elevado al cubo, ¿no? Igualito que cuando teníamos a más b elevado al cuadrado y cómo saber a menos b elevado al cuadrado, igualito, ¿no? Igual en esta parte, igual también nosotros podemos deducir para cuando tenemos expresiones de este tipo. ¿A qué será igual? Entonces, para cuando queremos la fórmula explícita para este tipo de expresiones, para cuando tenemos a menos b elevado al cubo, esto no es más que a más menos b elevado al cubo. Y para cuando tenemos suma de dos expresiones algebraicas elevadas al cubo, sabemos la formulita y podemos hallar. Esta, ¿no? Tenemos la formulita y podemos hallar el resultado directamente. Entonces, aquí desglosando con la formulita, se puede tener la fórmula explícita para esta parte. Y entonces aquí está utilizando lo que ya se conoce de aquí arriba. Pero también podemos utilizar directamente esto, ¿no? Directamente podemos utilizar esta parte. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? Esto es igual a ¿qué? Al primero elevado al cubo más el triple producto del primero elevado al cuadrado multiplicado por el segundo, más el triple producto del primero multiplicado por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Y eso no es más que a al cubo, regla de signos más con menos, menos 3 veces a cuadrado multiplicado por b. Nuevamente regla de signos, más con menos, menos. Perdón, aquí no es menos, ¿no? Aquí tenemos menos b elevado al cuadrado. ¿Cuánto es menos b elevado al cuadrado? Nos va a dar positivo, ¿no? Entonces aquí es positivo. Más 3 veces a multiplicado por b elevado al cuadrado. Y aquí tenemos menos b al cubo. ¿Cuánto es menos b al cubo? Menos b al cubo nomás. Menos b al cubo. Hemos dicho, cuando tenemos potencias impares, el signo, ya sea positivo o negativo, se mantiene. Entonces, para cuando tenemos este tipo de expresión, aquí está la formulita. ¿Cómo se ha deducido? Utilizando la fórmula que ya se conoce, ¿no? Entonces, así ustedes directamente pueden ir aplicando formulitas desde que estas formulitas sean correctas. Y si no nos acordamos de la formulita, deducimos. ¿No? Ahí a ese ejercicio ya pueden irlo realizando también ustedes, ¿no? Entonces, hubiésemos querido quizás realizarlo, pero un poquito el tiempo nos está pisando. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Combinaciones, ¿no ve? Aquí ya tenemos binomios conjugados. Bueno, rápidamente quizás podemos hacerlo. Binomio conjugado, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual?
Diferencia de cuadrados. Muy bien, entonces sería igual a m cuadrado menos 64. ¿No ve? Esa parte es eso. Aquí nuevamente tenemos diferencia de cuadrados, ¿no? Ya que tenemos binomios conjugados. Aquí nuevamente m cuadrado menos 1. Luego, ¿qué tenemos? Multiplicación de dos binomios. Multiplicación de dos binomios, pero con término en común. En los dos tenemos el m cuadrado que se está repitiendo. Entonces, ¿a qué es igual? Cuando tenemos binomios con término en común, que era lo que hacíamos utilizando las formulitas. Agarrábamos el m cuadrado y lo elevábamos al cuadrado, que sería m cuadrado elevado al cuadrado, m a la cuarta. Más, ¿qué hacíamos? Agarrábamos el menos 64 y el menos 1 y lo sumábamos. Menos 64 más menos 1, y a eso lo multiplicábamos por el término que tienen en común estos dos binomios, que sería en este caso m cuadrado. ¿Más quién? Más la multiplicación de los segundos términos que eran menos 64 multiplicado por menos 1. Y esto no es más que m a la cuarta, no se hace nada, más o menos, ¿no? Aquí va a salir menos 64 más menos 1, menos 65. Menos 65, regla de signos, más con menos, menos 65 en los coeficientes, y m cuadrado se queda nada más. Regla de signos aquí nuevamente, más con menos, menos con menos, más 64, ¿no? 64 con menos, 64. Entonces, podemos tener diferentes combinaciones de operaciones para poder hacer. Esto es, creo, uno de los propuestos que tienen para esa parte. Y ahí hay varios otros propuestos en los que ustedes pueden practicar. Bien, eso la parte introductoria a lo que nos va a llevar a que sea más fácil para cuando nosotros estemos hablando de factorización de polinomios, ¿ya? Entonces, ¿qué es factorización de polinomios? Simplemente es anotar un polinomio como producto de polinomios que no pueden ser desglosados como otros productos, ¿ya? Entonces, para la descomposición en factores de un polinomio, primero lo que tenemos que saber es algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es factorizar? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de factorización? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Estos se representan en la forma más simple. Es decir, nosotros tenemos una expresión polinomios en sumas, restas, y para nosotros factorizarlo debemos de tener otra expresión equivalente, pero en multiplicación de polinomios que ya no pueden expresarse en polinomios más simples. Otro de las definiciones o de los términos que vamos a utilizar es el factor común. ¿Qué es el factor común cuando estamos hablando de polinomios? Entonces dice, el factor común es la expresión común que tienen todos los términos en una expresión algebraica. Entonces nosotros tenemos combinaciones de expresiones algebraicas y dice que el que tienen toditos, en el término que se está repitiendo en todititos es el factor común. ¿Ya? Y ese es el primer tipo de factorización de un polinomio, el más simple que podemos hallar, pero obviamente no en todos los polinomios vamos a poder hacer eso. Entonces, uno de los más simples de factorización es la factorización por factor común. Entonces, por ejemplo, a ver, antecitos de que ingresemos al otro, no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos un polinomio, nuestro polinomio que sea, pues, a ver,
9x cuadrado y menos 7x cuadrado. Otro ejemplo, a ver, vamos a dar aquí. 4z cubo por a más 2z cuadrado. Bien, aquí, por ejemplo, para estos dos polinomios, que son binomios en realidad, ¿qué podemos deducir como términos en común? Para el primer ejemplo, ¿qué términos en común entre estos sumandos, entre esta diferencia, podemos hallar? Tenemos 9x cuadrado por y menos 7x cuadrado. ¿Qué términos en común tienen? X cuadrado. X cuadrado. Muy bien. En este segundo ejemplito, ¿qué términos en común tienen estos dos? Z cuadrado igual. Z cuadrado y además, ¿qué? Aparte de Z cuadrado, Un número que multiplica. ¿qué número? 2. El número 2. 2 por Z cuadrado tienen esto en común. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esto, ¿cómo podemos expresarlo? Como 2 por Z cuadrado multiplicado por Z cuadrado multiplicado por A, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo que el 2Z cuadrado sí hay. Aquí está. Entonces, perdón, esto es Z nomás. No es Z cuadrado. Z nomás. Muy bien, entonces ya, expresiones con factor en común, facilito. Entonces, ¿qué se nos puede presentar cuando estamos queriendo expresar un polinomio en factores? Entonces, tipos de factorización. Por ejemplo, nos dice factorizar este polinomio. Entonces, como ya hemos visto, el más fácil, estamos comenzando por el más fácil, que es el factorización por factor común. Entonces, seguramente en el ejemplo nos está presentando eso que podemos hacer, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué factor en común tienen? Todas estas sumando, restando, ¿qué factor en común tienen? X al cuadrado. X cuadrado. Se identifica el factor que tienen en común y para anotarlo como producto, ¿qué es lo que se hace? Se anota el factor en común, aquí está, y quienes van a quedar dentro del multiplicando, ahí adentro, dentro de un paréntesis, pues directamente podemos deducirlo, aunque paso por paso se puede hacer para entender mejor, ¿no? Entonces, aquí paso por paso está haciendo, ¿no? Entonces, agarran el término en común y dividen a cada uno de los términos que se tiene componentes del polinomio para los restantes, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? X a la sexta dividido entre X al cuadrado. Aquí está, ¿ve? X a la sexta dividido entre X al cuadrado. ¿A qué es igual eso? Aquí estamos nuevamente en operaciones con potencias. Tenemos potencias de la misma base y diferente exponente, dividiéndose. Entonces, ¿qué tenemos? Las potencias, ¿qué pasa en este caso? Misma base, diferentes exponentes en división, se resta, ¿no ve? Entonces, 6 menos 2, 4. Ahí está. Y le anotamos el x a la cuarta. Para el segundo término, ¿qué hacemos? Agarramos el menos 5x cuadrado y le dividimos entre x cuadrado. Nuevamente tenemos división de dos potencias, de dos expresiones con misma base, diferente potencia. El signo lo dejamos nomás y la base anotamos, x y los exponentes que pasan, nuevamente se resta. 5 menos 2, 3. Y lo anotamos, menos x cubo. Y para la última, x cuadrado dividido entre x cuadrado,
que sería igual a 1, ¿no? Que básicamente es como estaríamos diciendo x elevado a la 2 menos 2. 2 menos 2 es 0. X a la 0 vale 1, ¿no? Entonces, con más desglosadito. Y en resumen, lo que nos queda es eso, ¿no? Entonces, hay otros que directamente lo pueden hacer también. Claro, lo pueden hacer directamente, ¿no? Directo anotan algunos. Entonces, ¿cuál es el término en común? X cuadrado, ya, lo anoto x cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Si aquí he factorizado el x cuadrado, entonces aquí me queda x a la cuarta. Menos quién? Si aquí he factorizado, le he quitado el x cuadrado, me queda x cubo. Más quién he factorizado el x cuadrado, entonces me queda solamente 1, ¿no? Entonces, de ese modo también pueden hacer, o paso por paso, igual. De cualquier manera, siguiendo los pasos lógicos, se llega siempre al mismo resultado. Nuevamente aquí, también podemos realizar la factorización por factor común. ¿Qué factor en común tienen estos términos que se están sumando y restando? Tenemos 16 a la sexta por b a la 7 por c menos 12 a quinta b cuadrado c cubo más 20 a cubo b a la 10. Al cubo, b al cuadrado y c. No, c no. C no, ¿no ve? Entonces, en la parte literal, sí, aquí está lo que has dicho, a cubo b cuadrado. Pero también de los números podemos hallar aquel número tal que si yo voy a dividir a cualquiera de estos, voy a obtener un número entero. Es decir, podemos hallar el máximo común divisor de estos. Entonces, ¿qué número? Aunque sin hablar de máximo común divisor, igual podemos hallar el término en común que tienen cuando se desglosan como multiplicación de números. ¿Qué término en común tienen el 16, el 12 y el 20? 4. 4, muy bien. Luego ya haciendo operaciones, primero anotando obviamente el factor en común, que sería en este caso lo que han dicho, aquí está, 4 por a cubo por b cuadrado, y dentro, ¿quiénes van a quedar? Ya saben, ¿no? Entonces agarran esto y le dividen entre 4 a cubo b cuadrado, y lo que les resta anotarán en esta parte. Luego, para el segundo, agarran esto, lo dividen entre 4a cubo b y nos tiene que dar este resultado. Luego, para el tercer término que queda dentro del paréntesis, agarramos el 20a cubo b décima y lo dividimos entre 4a cubo b cuadrado, ¿no? Y obtenemos ese resultado. Entonces, para factorización por factor común, simplemente es darnos cuenta si va a haber términos que se están repitiendo en cada uno de los influyentes en cada una de las expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, el más fácil es ese. Ahora bien, tenemos también que podemos factorizar este tipo de polinomios viendo si tienen factores comunes por agrupaciones, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es el factor común por agrupación de términos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entonces, claramente en este tipo de polinomios, por ejemplo aquí, estamos viendo que en las 4 expresiones que se tiene, no se están repitiendo, ¿no ve? En cada uno no se están repitiendo, pero por grupos sí se están repitiendo. Por grupos, sí, por ejemplo aquí en este grupo, en este primer grupo se está repitiendo el M, en este segundo grupo se está repitiendo el A, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer factorización por agrupación de términos y luego factorización por factor común, parte por parte, que es lo que hace en este ejemplo. Entonces los agrupa y luego los factoriza, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Tenemos AM más BM más A cuadrado por AB. Entonces los agrupa todos los que tienen factor en común. En este caso ha agrupado el AM por BM, aquí está, y ha agrupado el que tiene factor en común el A, que sería el A cuadrado más AB. Y luego, ¿qué ha hecho? Ha hecho descomposición, bueno, lo ha factorizado el factor común que ha identificado, en este caso M, y multiplicado por el restante que sería aquí A más B, ¿no? Y aquí ha factorizado el A y multiplicando por A más B, ¿no?
Ahora, aquí dentro ya ha visto, se ve que tiene nuevamente factor común y se ha hecho nuevamente la factorización de ese término en común que tienen, que aquí está, ¿no? A más B multiplicado por ¿quién? Por M, porque se ha factorizado el A más B, más el A, porque se ha factorizado el A más B. Entonces, se ha obtenido ese resultado. Es decir, cuando ustedes tienen expresiones de este tipo y saben que toditos no tienen el factor en común, pero que sí pueden agruparlos, aquellos que tienen en común en un grupo y un término y en otro grupo otro término, pueden hacer y también se desglosan, ¿no? Y al final igual buscan factor común por grupitos. Bien, otro tipo de factorizaciones que se tiene es lo que ya hemos visto antes, lo que hemos visto de binomios conjugados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos expresiones de este tipo, a cuadrado menos b cuadrado, es decir, tenemos una expresión algebraica elevada al cuadrado menos otra expresión algebraica elevada al cuadrado, podemos factorizarlo como su binomio conjugado, ¿no? Entonces, factorización por diferencia de cuadrados es para expresiones de este tipo, ¿no? Entonces, aquí está anotado como sumas y aquí ya está anotado como multiplicación de términos que ya no pueden reducirse más. Es decir, estamos factorizando. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tienen? Tienen esta resta, ¿no? Tienen x elevado a la 2a menos 4 menos y elevado a la 6b, nada más. Entonces, primero, para que ustedes siempre puedan hacer la expresión en multiplicación de esto, tienen que ver, pueden expresarlo así, como un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado. O, ¿qué pueden hacer? Si no quieren hacer eso, si no quieren escribirlo de esa manera para obtener directamente este resultado, ¿qué pueden hacer? Les está diciendo, van a anotar los paréntesis y dentro de los paréntesis van a anotar la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero, aquí está A. Lo van a sumar la raíz cuadrada del segundo, B. Y luego su contrario, ¿no? En signo, nada más. Y eso es lo que va a hacer aquí. Es decir, si ustedes tienen expresiones de este tipo, pueden utilizar sacando raíces cuadradas o también pueden expresar en esta escrita. ¿Qué quiero decirles? Es decir, esto nosotros podemos expresarlo también de este tipo. X a menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Menos y elevado a la 3b, todo elevado al cuadrado. ¿Es correcta la escrita? Sí, porque yo tengo aquí potencia de potencias y cuando yo lo voy a multiplicar, cuando voy a hacer actuar esta potencia en lo que está dentro de este paréntesis, las potencias se van a multiplicar y vamos a tener 2a menos 4. Aquí está. En este lado la potencia ingresa y tenemos potencia de potencias, 3b por 2, 6b. ¿No? Entonces, aquí directamente ya tenemos, está en esta escrita y directamente podemos anotarlo como ¿qué? Como producto de ¿quién? X a menos 2 más B, en este caso que sería Y 3B, multiplicado por X elevado a la A menos 2 menos Y elevado a la 3B. Entonces, pueden hacerlo de esas dos maneras. Uno, anotar de este tipo, es decir, anotar cada expresión elevada al cuadrado, o sea, tiene que ser la misma, obviamente, o pueden utilizar haciendo raíces, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Entonces, agarran el primer término y sacan su raíz cuadrada.
Entonces, está agarrado el primer término, ha sacado la raíz cuadrada. Agarran el segundo término, sacan la raíz cuadrada, ahí está. Entonces, sacan raíces cuadradas y el resultado simplemente es anotar esas raíces cuadradas en combinación con los signos que se tienen, ¿no? Entonces, de esas dos maneras pueden hacerlo. Bien, otro tipo de factorización, cuando tenemos expresiones de este tipo, que se conocen como trinomio cuadrado perfecto. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto no es más que una expresión de este tipo, como ya al inicio también ya se había comentado, ¿no? Cuando estábamos hablando de áreas de rectángulos y su relación con los lados y todo eso de un inicio, ¿no? Entonces, una expresión de este tipo es llamado trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, para eso, para cuando queremos factorizar este tipo de expresiones, de combinación de expresiones algebraicas, tenemos una serie de pasitos que tenemos que hacer, ¿no? Ahí están los pasos para factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ordenar, ¿no? Entonces, dice, para factorizar esta expresión se debe verificar que los términos se encuentren ordenados con respecto a los exponentes de mayor a menor o viceversa. Entonces, se va ordenando. Después dice, se extraen las raíces cuadradas de los términos extremos, primer y último término, ¿no? Entonces, ahí está, de los extremos va a sacar las raíces cuadradas. Luego, comprobar que la expresión es un trinomio cuadrado, se realiza el doble del producto de las raíces. Entonces, después de haber sacado las raíces, ustedes lo multiplican, esas dos raíces, y lo multiplican por 2 y verifican, bueno, tiene que salirles ese resultado, ¿no? Y por último, el cuarto dice, si el resultado del producto es igual al segundo término del trinomio, entonces este es el cuadrado perfecto y su factorización es igual al cuadrado de una suma o diferencia de las raíces cuadradas de los términos extremos, ¿no? Entonces, si ustedes cuando han comprobado que después de sacar las raíces de los términos del extremo y lo han multiplicado por 2 y justo ese resultado les sale el término medio, entonces pueden expresarlo de ese modo. Por ejemplo, entonces en este ejemplo se tiene 4x cubo menos 9y cuadrado menos 12x por y. Entonces, primero, ¿qué es lo que está haciendo? Primero, para solucionar este problema, hay que ordenarlo, ¿no? Entonces, aquí está escogiendo la variable x para considerar el orden de la ecuación. Entonces, el planteamiento era 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 12x por y. Entonces, ordenándolo de modo que el exponente de la variable x vaya de mayor a menor, se tiene esto, ¿no? Entonces, 4x cuadrado menos 12x por y más 9y cuadrado. Entonces, ya ordenando, ¿qué es lo que les dice? Primero, sacar las raíces cuadradas de los extremos. Entonces, ahí está, sacan las raíces cuadradas de los extremos, raíz cuadrada de 4x cuadrado 2x, raíz cuadrada de 9y cuadrado 3y. ¿Y qué es lo que hace? Luego, teniendo estas raíces, verifica si va a poder expresarlo o no va a poder expresarlo como esa multiplicación que se tenía. Entonces, verifica. Entonces, hace la multiplicación de 2 veces 2x por 3y. 2 veces 2x por 3y y sale 12xy, que es esto, ¿no? Que es la parte central de la expresión que se tenía al inicio. Entonces, el resultado de la factorización simplemente es, anotamos las raíces que hemos sacado, lo elevamos al cuadrado y el signo, en este caso, el signo menos, ¿no? Entonces, de ese tipo se puede factorizar viendo esta parte. Bien, otro tipo de factorización para cuando tenemos
para cuando tenemos trinomios de esta forma, ¿no? Entonces, generalmente hay, ¿no?, bastante cantidad de ejercicios que se nos presentan polinomios de esta forma, trinomios de esta forma, x cuadrado más bx más c, y es una de las más simples, ¿no?, para cuando queremos factorizar, porque hay también otro tipo de formas de trinomios cuando el que le acompaña al coeficiente, perdón, el coeficiente que le acompaña a x cuadrado es diferente de 1, ¿no? Por ejemplo, cuando el que le acompaña al x cuadrado es 1, es un poco más sencillo de que cuando el coeficiente que le acompaña al x cuadrado es un número que no es 1. ¿No? Entonces, para cuando tenemos este tipo de ecuaciones, queremos factorizarlas, también tenemos, perdón, para cuando tenemos este tipo de expresiones, también podemos factorizarlas. Y también, ¿no?, nos da una reglita para la factorización. Entonces, primero ya tiene que estar ordenado de este tipo. Entonces, para eso presentamos este ejemplito. ¿Está ordenado de ese tipo? Sí, está ordenado de ese tipo. ¿Y qué es lo que hace? Dice que primerito va a agarrar el término x y va a intentar expresarlo como multiplicación, que es el objetivo, ¿no? Entonces, agarra el x y lo pone como multiplicación. Entonces, después, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que se coloca el signo del segundo término, en este caso que es el signo del 11, que es positivo, y se multiplica el signo del segundo término por el tercer término, en este caso que tenemos más con más, y se va a obtener el signo positivo, ¿no? Entonces ahí anota los dos, en los dos el signo positivo, y verifica, ¿no? Como son signos iguales, cuando va a hacer la siguiente operación, va a sumar. Entonces va a sumar. ¿Y qué términos van a entrar aquí? Van a ser aquellos números que multiplicados le den 24 y sumados le den 11. Dos números que multiplicados le den 24 y sumados 11, el 8 y 3, ¿no? Como muestra ahí. Entonces, para cuando tenemos este tipo de polinomios, para cuando queremos factorizarlos, podemos emplear directamente la secuencia de pasos que tenemos ahí, como en el ejemplito. Y también eso, ¿no? Dentro está un poco también lo que conocemos como la regla del aspa, y que está, ¿no?, ahí. Y lo mismo, para cuando tenemos polinomios de este tipo y queremos factorizarlos, pero cuando el coeficiente que le acompaña a x cuadrado no es 1, entonces también podemos realizar, dice, su factorización. Entonces, los pasitos que nos da como indicaciones para que sea fácil es, por ejemplo, para este caso, en este ejemplo tenemos 6x cuadrado menos 7x por 3. Entonces, lo primero tiene que estar ordenado de este tipo, ¿no? Entonces, esta ecuación sí está ordenado como nos indica. Y dice que vamos a agarrar el término que le está acompañando al x cuadrado y vamos a multiplicar tanto numerador y denominador por ese término. Aquí está, lo multiplica tanto numerador como denominador por ese término, y arriba en el numerador hace las operaciones que son de multiplicación, ¿no? Entonces, en el de arriba ya lo expresa como como un polinomio de este tipo, ¿no? X cuadrado más bx más c. Ya está expresado como una expresión del considerado anteriormente, y ese tipo de expresiones ya se puede factorizar. Lo factoriza en el numerador con las indicaciones de antes, y después, ya teniendo esa factorización en el numerador, realiza las operaciones que se pueden realizar, por ejemplo, saca factores comunes de los multiplicandos para poder ver si hay simplificaciones, ¿no? Que en este caso, en este ejemplo, sí ha habido simplificaciones, porque aquí en este primer multiplicando ha factorizado el 3, en este segundo ha factorizado el 2, 2 por 3, 6, y el 6 con el 6 ha podido simplificar y ha obtenido una expresión más simple, ¿no? Entonces, cuando tenemos expresiones de este tipo, podemos recurrir también a estos pasos que nos está presentando en el ejemplito.
Bien, ahora vemos también que nosotros podemos encontrarnos con expresiones de términos de expresiones algebraicas elevadas al cubo y operadas, ¿no? Entonces, para ello también se tiene formulitas para su factorización, ya como por ejemplo cuando tenemos expresiones algebraicas, por ejemplo, cuando tenemos una expresión algebraica elevada al cubo más otra expresión algebraica elevada al cubo, entonces, ¿cómo podemos factorizar este tipo de expresiones? Entonces, ya hemos dicho, factorizar siempre es anotar como multiplicación de expresiones más simples, ¿no? Entonces, para cuando tenemos sumas, diferencias de cubos, podemos utilizar estas formulitas que están presentadas ahí. ¿Ya? Entonces, en los ejemplitos también que tienen en el texto, simplemente es aplicación de las formulitas que ya se tienen, ¿no? Como por ejemplo aquí, 15, x a la quinta más 64 por y elevado al cubo. Entonces, ¿cómo ha realizado esa operación? Primero, lo primero, ¿no? Que aquí tal vez el pasito no lo ha hecho, pero que es primero tiene que estar expresado en este tipo para que nosotros podamos aplicar, ¿no? Lo que es la formulita. Entonces aquí era simplemente, esto es 15, perdón, x elevado a la 5 elevado al cubo más 4 por y elevado al cubo, ¿no? Entonces ya tenemos anotado como lo que está ahí arriba en las formulitas y podemos aplicar directamente, ¿no? Y haciendo fórmula de aplicación de, perdón, haciendo diferentes operaciones, pues se tiene el resultado de factorización. También tenemos formulitas. Y es oralice. Ya termino con esto, chicos, para que la siguiente ya entremos directamente a factorización de polinomios por división sintética o Ruffini, demás. Ya, entonces, solamente es esta parte lo que nos falta. Entonces, para cuando ustedes tienen expresiones de este tipo, a elevado a la n o a elevado a la, perdón, a elevado a la n más b elevado a la n o a elevado a la n menos b elevado a la n, pueden recurrir también a esas formulitas para su factorización. ¿Ya? Entonces, ahí se presenta, ¿no?, el ejemplito de x a la 7 más y a la 7 y utilizando la formulita que se está presentando ahí arriba, pueden ir desglosándolo para su respectiva factorización, ¿no? Entonces, esos entre los tipos de factorizaciones más comunes, fáciles que se puede ver, pero tenemos lo que es factorizaciones de polinomios ya cuando tenemos más expresiones algebraicas, polinomios con exponentes de mayor grado, y ahí ya recurrimos a otro tipo de técnicas, ya que lo vamos a ir viendo el día viernes. Entonces, chicos, con la teoría que se tiene, ya tienen que estar viéndolo. Se les ha compartido el texto y ahí tienen hartos ejercicios para practicar. Quiero felicitar a todos los estudiantes que sí están trabajando, están presentando. Yo sé que se están esmerando y pues tendrán su recompensa, ¿no? Y aquellos que todavía están ahí desfalleciendo, por favor tomen conciencia y ya pónganse las pilas. Muy bien, chicos. Entonces, nos estaríamos reencontrando el día viernes para la finalización de este capítulo. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta el día viernes. Estudien, no se confíen, estudien, practiquen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.